Me acompaña el embajador de Nicaragua en Panamá, el señor Marvin Ortega. La situación en un país que tenía realmente números envidiables de recepción de turistas se había convertido en el primer destino turístico de América Central, un país con una seguridad también envidiable, pues comparación con ese llamado Triángulo Norte, y de repente todo eso quedó hecho una quimera. Don Marvin, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y frente a su audiencia. La verdad que eso es una de las cosas más curiosas, un país que se desarrollaba normalmente, donde no había ninguna sospecha de que algo pudiera acontecer. De día para la noche se armaron 23 centros de conflicto en 23 ciudades de 143 municipios que tiene el país. Wow. Y a pesar de que el gobierno derogó la ley que teóricamente había provocado el conflicto y llamó a los obispos para que mediaran el diálogo, la oposición se negó y prefirió armar grupos vandálicos que, digamos una cosa cierta, también entró gente normal, no necesariamente delincuentes, también entró gente al principio. Posteriormente se fueron dando cuenta de que aquellos grupos que controlaban los tranques eran delincuentes, que estaban armados, y la gente se comenzó a retirar de los tranques. Durante 55 días el gobierno mantuvo a las fuerzas policiales encerradas en sus cuarteles sin salir. No eran grupos grandes, eran grupos pequeños que se dedicaban de noche a cometer asesinatos y a cometer robos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua la habían convertido en un rastro. Allí se vendían repuestos de automóviles, que eran carcasas de automóviles nada más, que se los robaban en el día, los llevaban a la universidad de noche, allí los desarmaban y los vendían. Motos, vehículos. Y estos grupos comenzaron a provocar muertes. Estaban pretendiendo que el gobierno reaccionara y se provocara una masacre para acusarlo de genocidio y solicitar la intervención internacional. El gobierno actuó con prudencia, con responsabilidad, como han sido los últimos 10 años de gobierno en Nicaragua, y poco a poco la situación comenzó a ser controlada. La gente comenzó a ver que aquello no era lo que le estaban diciendo, que no había una demanda de democratización, que lo único que había era el interés de que Ortega se fuera. Esa era la única demanda clara. Eso lo presenta el propio arzobispo de Nicaragua. Algunos sectores de la Iglesia Católica decidieron unirse al intento de golpe. No toda la Iglesia Católica, hay que decirlo, pero sí algunos de los obispos decidieron que ellos eran parte del golpe. Eso, la Iglesia Católica, cuando yo era joven, controlaba el 90% de la feligresía del país. Es el 54, ¿no? Menos. Hay estudios que muestran que ellos ya pueden estar más o menos en las mismas condiciones que los grupos evangélicos protestantes, ¿no? Y eso se ha debido a que toda la vida han sido una fuerza que se ha opuesto al progreso del país y que ha estado con los sectores más reaccionarios y más atrasados de la vida nacional. ¿Esa interpretación que hacen de la Iglesia Católica uniéndose al golpe fue por el llamado o el pedido a elecciones anticipadas o hubo otros hechos? Porque era natural lo que estaba solicitando la Iglesia Católica en ese momento, incluso respaldando las voces disidentes. ¿Por qué catalogan a la Iglesia de esta forma? No pidieron solamente eso. Se erigieron en constituyentes y pidieron que se destituyera la Corte Suprema de Justicia, que se destituyera el Consejo Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República. Borrón y cuenta nueva y comenzar un nuevo Estado. Y esa era una posición de ellos, no era la posición de la población. En esos mismos días hubo una concentración del sandinismo. Creo que se debió haber dado ahí cerca del 25, 26... ¿De julio, sí? 25, 26 de abril. Ah. Sí, recién comenzando. Y
el Miami Herald, no sospechoso de ser sandinista, dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? La manifestación de los opositores al sandinismo cuando más ha conseguido meter 100.000 personas en la calle y aquí apoyando a Ortega hay varios cientos de miles. Y eso usted lo encuentra en el Miami Herald, 25, 26, no me recuerdo exactamente la fecha. Es decir, no perdió en ningún momento el apoyo de la gente. Sí hubo un impacto psicológico por el nivel de violencia con que arrancaron. Pero no solamente que arrancaron, embajador, porque yo creo que la toma de Masaya no tiene paliativos de otra forma que se entró a sangre y fuego. Sí, y militar. Es decir, se entró a sangre y fuego porque lo que allá había eran fuerzas militares. No habían ciudadanos pacíficos. No hay ni siquiera los grupos opositores al gobierno han conseguido demostrar que en Masaya hubo masacre. ¿Y en Jinotea? En ninguno de los lugares, en todos los lugares ha habido muertos. En todos los lugares ha habido muertos. Pero masacres no ha habido en ningún lugar. Es decir, han muerto tanto sandinistas como de la oposición. Se dio un fenómeno curioso. Si vos te defendías, te convertías en un paramilitar orteguista. Si no te defendías, te asesinaban y pasabas a ser una víctima del orteguismo. Fue una cosa curiosa. Entre los 450 muertos que presenta doña Ileana Ross en el Senado norteamericano o el vicepresidente de Estados Unidos, que parecen ser los voceros oficiales de la oposición en Nicaragua, no hay contexto, quiénes son, dónde murieron, cómo se llamaban. Hay decenas de nombres falsos de gente que está viva, que ha salido reclamando. Usted puede entrar a la web y pregunta a gente que reclama porque está viva y existe esa gente. ¿Cómo cifran ustedes? ¿O cuántos cifran? Nosotros creemos que fue una barbaridad de muertos, aproximadamente pueden pasar de 250. Hay una comisión de la verdad creada por la Asamblea Nacional que calcula 266 muertos, de los cuales 61 son obreros, 60 son trabajadores cuenta propia. Jóvenes, se habla también de muchos jóvenes. 10 estudiantes universitarios y 6 estudiantes de secundaria. Y sí, la mayoría, inclusive los obreros y los desempleados, la mayoría son jóvenes. Bueno, embajador, a mí realmente me preocupa escucharle, de hecho ahora que le consultaba sobre la postura de la Iglesia Católica, porque la versión suya, y debo decírselo con mucho respeto, contrasta con el seguimiento que hacemos de los cables internacionales. Por ejemplo, hoy el comunicado oficial del gobierno habla de una normalidad y esto de inmediato es contrariado por el cardenal Brenes, que dice no podemos hablar de normalidad cuando no sabemos una cifra oficial de víctimas, cuando hay desaparecidos, jóvenes desaparecidos. Hablemos entonces de una tensa normalidad. ¿Por qué llamarle normalidad a este fenómeno que ha sido el más violento desde 1980 en Nicaragua? Porque sí hay normalidad comparada con los días anteriores. Y ahora, esa afirmación de que hay desaparecidos, mira, vos no desapareces sin que tu madre y tu familia protesten. No hay desaparecidos en Nicaragua ahora. No hay desaparecidos. Hay militantes del Frente Sandinista que todavía no han aparecido. Y posiblemente hay muertos de la oposición que todavía puede ser que no hayan sido encontrados, de lado y lado. Pero así el fenómeno de gente desaparecida que podría estar presa y escondida en algún lugar no existe en Nicaragua. Es decir, vea, si hubiesen desaparecido, ya hubiera un movimiento de madres familiares de desaparecidos protestando. ¿Dónde está mi hijo? Lo que sí es cierto, embajador. ¿Y dónde están los desaparecidos? Lo que sí, embajador, es que han vuelto todos los fantasmas que se creían escondidos de 1980 en Nicaragua, porque mucha de la violencia, lo que han dicho también es viejas rencillas que han salido a flor de piel. Además, un país donde se nota que la gente está armada hasta los dientes. Esta es una situación que no puede quedar latente porque esto lo que va a provocar es una situación mucho peor. Y el gran problema es que ahora que la Iglesia tomó partido, ¿qué árbitro le queda a Nicaragua? No le quedan muchos espacios en ese sentido. Nicaragua le ha pedido a Naciones Unidas, a la Unión Europea, que participen del proceso ¿por qué no de la diálogo. OEA? ¿Cómo no? Le pidió y ya está allá en Nicaragua, ¿no? También a la OEA le pidió.
hemos aprendido a jugar con todas las aguas y en todas las condiciones. Que si nosotros no tenemos problema de eso, porque nosotros tenemos la razón, tenemos la verdad. Mire, durante 55 días nosotros decidimos no actuar policialmente y dejarlos que ellos hicieran lo que quisieran en los tranques. Y cuando decidimos quitarlos, fue una cosa de 15 días. Daniel Ortega se mantendrá hasta el 2020. Hasta el 2020. Hasta termine su periodo, que es en 2021. Las elecciones irán en 2020. 2020, sí. Embajador, lo otro es que, por ejemplo, Nicaragua tenía cifras tan envidiables que ahora mismo, y por primera vez, uno podía ir y el cajero automático te preguntaba si querías que te dieran dólares o córdobas. Uno pagaba en córdobas y también podía decirle en un supermercado, quiero mi vuelta en dólares. Es decir, hasta al taxista le podías pagar en dólares. Todo eso, todo ese avance macroeconómico que tuvo Nicaragua, ¿puede irse al traste? Puede irse al traste, pero vamos a recuperarnos. No somos fáciles de vencer. Hemos demostrado a lo largo de la historia que tenemos el apoyo popular, que la mayoría de la población está con nosotros y que independiente de que suelten los demonios del odio, Nicaragua mantiene como sociedad unidad con sectores que optan por la violencia porque electoralmente nunca tuvieron ninguna acogida de parte de la población. Los principales grupos opositores del sandinismo, esa fracción ex-sandinista del MRS, al que el pueblo ha tildado como la Mara MRS, nunca ha conseguido tener la menor representación electoral. ¿Por qué incluyendo al hermano del presidente Ortega? Al hermano del presidente habría que preguntarle cómo hizo para tener el capital que tiene. Esos son temas importantes en la discusión. De pronto se quiere erigir en el juez de Nicaragua, un hombre que ya perdió todo el prestigio que algún día tuvo como combatiente revolucionario, ahora es un empresario que yo no tengo ni idea de dónde sacó. También te dicen que el presidente Ortega y su familia ahora es una especie de terratenientes y de multimillonarios a nivel de los pelas y de los... Sí, sí, ya oí eso. Por ejemplo. Dicen que eran dueños de la Puma. Y es un capitalista hondureño del Hotel Seminole. Les han adjudicado decenas de negocios y de empresas y nunca han conseguido demostrar nada. Porque es muy fácil decir, vos te hiciste millonario, sos millonario. Yo cuando te digo que Humberto Ortega es empresario, porque él dice que es empresario y que tiene negocios personales. En una entrevista recién salido de jefe del ejército, declaró que él le agradecía a Dios 3 cosas. Paz, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Bueno, la salud y el dinero está bien. ¿De dónde la salud y el dinero de dónde salió? Para finalizar, embajador, nos atañe el tema de Nicaragua, pero por la relación de las izquierdas y un tema de vigencia, se decía que lo ocurrido en Venezuela este fin de semana con el supuesto atentado al presidente Nicolás Maduro iba a servir como para reafirmar ese poderío de la izquierda en Latinoamérica y demás. Y de hecho hacían la relación con Nicaragua, ¿no? Usted ha reiterado ahora que el presidente Ortega se queda allí hasta las elecciones del 2021. ¿Qué opinión le merece? Mira, no se trata solo de las izquierdas. Hay un sentimiento patriótico, nacional, antiimperialista en todos los pueblos latinoamericanos que están exigiendo gobiernos que no sean serviles a los Estados Unidos, que mantengan su propia dignidad, que busquen su propio camino de desarrollo y que no dependan de los designios de Estados Unidos. Pero la manifestación no sería un contraste de esto, más bien de no querer este modelo que está ocurriendo ahorita. Pero son minorías. En ningún momento demostraron que tienen más fuerza que el sandinismo. Es decir, comparar, por ejemplo, la microeconomía de Venezuela con la de Nicaragua no tienen nada que ver. Es decir, en Nicaragua no consigue de todo y en Venezuela no. Sí. Y lo otro que yo le decía, embajador, es que yo recuerdo en los años 80 se hablaba de la llamada bomba migratoria nicaragüense.
que Costa Rica fue la gran receptora de ese montón de paisanos suyos que llegaron. ¿Está ocurriendo lo mismo esta vez? Mira, nosotros no agarramos para el norte. Esa es una cosa, Sí, eso sí es importante, hombre, ¿no? es que con ese vecindario... Sí, no viajamos al norte. Los nicaragüenses no emigran al norte. Emigran a Costa Rica y un poco a Panamá, ¿no? Y esperamos que crezca un poquito en estos días. Hay algún sentimiento de terror de la gente. Sí. ¿Ve? La muerte siempre asusta. Hombre. La muerte siempre asusta y es legítimo que la gente se preocupe. No creemos que Nicaragua vaya para el norte. Hablé con un funcionario de migración, ellos no están esperando que venga una oleada de migrantes a Nicaragua. ¿Se sabe cuántos nicaragüenses hay acá? 31.000 registran la página de... De la embajada. Bastante. No, de migración, de los cuales 14.000 son anteriores a... Ya es una migración vieja, de gente nacida en Nicaragua. Yo calculo que por allí puede andar entre 35 y hay alguna población flotante que entra y sale y podríamos llegar perfectamente a 40. ¿No? Y somos el núcleo migratorio en este país que tiene menos presos. Tenemos como 7, 8 y lo más 10 presos con los últimos que me reportaron. 10 presos en 40.000. Aquí hay países que tienen 2.000, 3.000 migrantes y que tienen 200 presos. Sí. Y Colombia, Venezuela. Es el tercer grupo migratorio en Panamá, de hecho, los Así que, nicaragüenses. embajador, gracias por venir y sobre todo explicarnos, pues hablar sobre lo que está pasando en Nicaragua.